Días, nosotros somos los estudiantes del tercero C del énfasis Ciencias Sociales, turno mañana. Hoy les estaremos hablando un poco sobre nuestro anteproyecto. Los integrantes de mi grupo son Bogado, Rocío, Rolón, Ruth, Sosa, Lucas, García, Elías, Benítez Jr. y la que le habla, Silva Bianca. El tema de nuestro proyecto es el impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19. El problema general, ¿cuál fue el impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19 para la familia de los estudiantes del tercero de la media turno mañana del bachillerato científico y técnico en informática diurno del CRE? Problema específico, ¿cuál es el número de desempleados dentro de la familia? ¿Cuál es el número de las familias afectadas económicamente por el COVID-19? ¿Cuál es el nivel socioeconómico de la familia? ¿Cómo afecta psicológicamente a los miembros de la familia la pandemia? ¿Cuáles son los problemas que afectan a la familia? El objetivo general es analizar el impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19 para las familias de los estudiantes del tercero de la media, turno mañana, del bachillerato científico y técnico en informática diurno del CRE. Objetivos específicos son: determina el número de desempleados dentro de las familias que genera la pandemia COVID-19. Deduce la cantidad de familias afectadas económicamente por la pandemia COVID-19. Evaluar el nivel socioeconómico de las familias durante la pandemia COVID-19. Analiza cómo afecta psicológicamente a los miembros de la familia la pandemia COVID-19. Reconoce cuáles son los problemas que afectan a las familias durante la pandemia COVID-19. Marco teórico. El impacto del COVID-19 sobre las economías de emergencias se produce principalmente por 3 vías. Primero, efecto directo de la persistencia de intervenciones no farmacológicas universales. A. Restricciones en la producción de muchos sectores económicos, como el turismo o entretenimiento. B. Las restricciones de distanciamiento social obligan a algunas personas a trabajar desde casa o simplemente dejar de trabajar. 2. Términos de intercambio. Muchos países exportadores de materias primas están experimentando una drástica caída de los precios de los productos que exportan. Choque financiero global. Se está produciendo una perturbación en la liquidez a nivel global, con movimientos masivos en las carteras en busca de liquidez y abandono de activos de mayor riesgo. Para las economías emergentes, esto supone salidas de capital, un aumento de los costos de financiamiento y una caída en el valor de sus monedas. Este informe presenta a un primer acercamiento al estudio de los efectos que la crisis sanitaria está ocasionando en las familias del país, que cuentan entre sus integrantes con niñas y niños adolescentes, poniendo particular énfasis en la continuidad del proceso educativo durante la cuarentena y la situación de los adolescentes, encuestas de percepción y actitud de la población, impacto de la pandemia COVID-19 y la situación de los hogares y sus condiciones sociohabitacionales. La restricción de movilidad ha tenido la actividad económica y está provocando pérdidas sustanciales para los hogares. Más de la mitad de los hogares manifestó haber experimentado una reducción de sus ingresos, lo cual puede traducirse en algunos casos en una insuficiencia de los recursos económicos disponibles para satisfacer plenamente las necesidades de alimentación de la población infantil. Esta situación es más preocupante en los casos de los hogares con jefatura femenina, o entre otros los hogares ubicados en villas y asentamientos. Encuestas de percepción y actitudes de la población e impacto de la pandemia COVID-19 y las medidas adaptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana. Informe sectorial de educación, primera edición, mayo de 2020 extrema. En este contexto, las medidas tomadas en materia de protección social, especialmente las transferencias sociales, han ayudado a mitigar el shock al ingreso en esta población, con foco en los sectores más vulnerables. Sin embargo, ante la extensión de aislamiento social obligatorio, es necesario continuar fortaleciendo los programas de protección social que apoyan a las familias para compensar la caída de sus ingresos, reforzando los rubros que afectan directamente a las niñas, como la salud, la alimentación y la educación, entre otros. El gobierno de Paraguay ha respondido de forma rápida con medidas destinadas a contener la reducción de los ingresos de los hogares y proteger a las empresas y sus trabajadores. Algunos de los programas de protección social se han complementado con beneficios adicionales con la implementación de programas como Protivo, destinado a trabajadores informales que han sido afectados por la crisis, y Ñangareco para personas en la informalidad que no están cubiertos por ningún otro programa de protección del gobierno. Así también la creación de fondos de garantía para pequeñas y medias empresas, la habilitación de un fondo para enfermedad y un fondo para cubrir suspensión temporal de trabajadores,
del Instituto de Prevención Social. Marco metodológico, diseño de investigación analítico descriptivo. Según la investigación es descriptiva porque está dirigido a determinar cómo es o cómo se manifiestan las variables de una determinada situación. Se busca describir los fenómenos en estudio. Tipo de investigación mixto, porque se realiza una vinculación de informaciones cualitativas con informaciones cuantitativas, según Miranda Estelvina 2014, con el propósito de encontrar respuestas a la rigurosidad de las investigaciones cuantitativas y la necesidad de flexibilizar los extremos de ambos enfoques de investigación. Marco metodológico. Población. Padre de los estudiantes del tercero de la media, turno mañana, Bachillerato Científico Técnico en Informática, diurno del CRE. Muestra. Padre de los estudiantes del tercero de la media, turno mañana. Instrumento de recolección de datos. Utilizaremos encuesta porque es el método de excelencia en la investigación social. Procedimiento de aplicación de instrumentos. La encuesta será evaluada por medio de formulario virtual a los padres del tercero de la media, turno mañana. Hipótesis. Muchas personas han perdido su empleo o han reducido su presupuesto. Por lo tanto, el COVID-19 ha tenido un gran impacto en la economía familiar, provocando que la pobreza internacional vaya a un aumento. Así que las múltiples familias ya no pueden guardar el confinamiento porque necesitan salir a trabajar debido a que no cuentan con los recursos necesarios para esperar a que todo vuelva a la normalidad. Variable. La cantidad de familias afectadas económicamente de la pandemia COVID-19. El número de desempleados dentro de la familia que genera el COVID-19. ¿Cómo afecta psicológicamente a los miembros de la familia la pandemia COVID-19? ¿Cuáles son los problemas que afectan a la familia de la pandemia COVID-19? Eso es todo. Muchas gracias.